Seguridad privada. Había sido oficial de policía durante 5 años cuando sucedió en la primavera del 2014. Había solo 5 policías en toda la fuerza policial de la zona. La zona estaba conformada por 4 pueblos. Aparte de mí, estaba mi compañero Gerardo, Pedro y Víctor, que trabajaban el patrullaje nocturno, y el jefe de policía. El departamento de policía estaba ubicado en la cabecera municipal y consistía en 2 oficinas y 3 celdas en la parte trasera. Nunca estaban ocupadas al mismo tiempo. Era una tarde lluviosa y nublada. Gerardo y yo estábamos en nuestra patrulla, haciendo un recorrido rutinario por el pueblo cuando nos avisaron por radio que había un posible robo en progreso. Respondimos y cambiamos de dirección, dirigiéndonos hacia la casa. La señora de la casa era una viuda anciana que vivía en una granja deteriorada en las afueras del pueblo más pequeño de la zona. Probablemente tenía entre 65 y 70 años, y había vivido sola desde que su esposo murió de un infarto 3 años antes. Tenían 2 hijos adultos, pero ambos vivían fuera del pueblo y nunca la visitaban. Desde la muerte de su esposo había desarrollado cierta reputación de ser excéntrica, por no decir loca. Rara vez salía de su casa y recibía sus compras a domicilio una vez a la semana. La consideraban loca porque se había vuelto bastante dispersa y paranoica desde que enviudó y había llamado al departamento de policía en múltiples ocasiones por todo, desde escuchar intrusos moviéndose en su propiedad y hasta nos había reportado ovnis sobre su casa. Todos sus llamados resultaron ser falsas alarmas. Los ladrones que afirmaba estaban escondidos resultaron ser un par de tlacuaches que se habían colado bajo el techo y los ovnis probablemente eran solo aviones volando por encima desde la base de la Fuerza Aérea, a 50 kilómetros en dirección. Gerardo, Pedro, Víctor y yo habíamos visitado su casa antes durante nuestros respectivos turnos. Nunca nos frustramos con ella ni le dimos problemas por ello y usualmente la complacíamos, inspeccionando su casa y propiedad para calmar sus nervios. Ella se relajaba, nos agradecía, nos íbamos y el proceso se repetía en un par de semanas o un par de meses. Honestamente, nuestras visitas infrecuentes a su casa eran probablemente el único verdadero punto destacado de lo que era un trabajo bastante aburrido y poco emocionante. Cuando le contábamos al jefe sobre la última emergencia de la señora, él solo sacudía la cabeza. Gerardo y yo solo sentíamos lástima por la anciana. No debía ser fácil para ella, una mujer frágil, nerviosa y solitaria, viviendo completamente sola en esa vieja casa en ruinas sin amigos ni familia cercana. Sospechaba que podría estar volviéndose senil o quizás entrando en las primeras etapas del Alzheimer o la demencia. Nos preocupaba que viviera allí sola, a casi 1 kilómetro del vecino más cercano. Gerardo y yo condujimos hasta la casa de la señora Genoveva. Estábamos seguros de que la anciana estaba reaccionando exageradamente a algo menor y su imaginación le jugaba trucos. Ella nos esperaba en su jardín cuando nos detuvimos. Su aspecto me impactó. Ya era una mujer delgada y frágil, pero no la habíamos visto en un par de meses y había cambiado drásticamente. Ahora estaba demacrada, casi esquelética, con las mejillas hundidas y ojeras oscuras alrededor de sus ojos rojos y hundidos. Su cabello gris estaba enredado y parecía que no lo había lavado en días, quizás semanas, y el vestido que llevaba estaba arrugado y sucio. Su apariencia física era alarmante, pero también lo era la forma en que nos miraba con esos ojos oscuros y apagados que parecían ver a través de nosotros. Gerardo y yo intercambiamos una mirada sorprendida y nos bajamos del auto. La señora nos había dicho que había algo en su casa. La manera en que lo mencionó, eso de que algo estaba en su casa, no alguien, sino algo, me hizo dudar. Nos aseguramos de que ella se quedara fuera mientras nosotros entrábamos con precaución. Hicimos una revisión rutinaria del primer piso, con las armas listas, y luego subimos. Revisar la casa nos llevó solo unos 5 minutos, pues ya conocíamos bien el lugar. No encontramos señales de intrusos ni evidencia de un robo, pero sí muchas otras cosas que definitivamente no eran normales. La casa estaba en completo desorden, un cambio drástico de cómo la señora solía mantenerla siempre limpia.
Los platos sucios se apilaban en el fregadero de la cocina, las encimeras estaban sucias, y la basura y la ropa sucia cubrían los suelos. También noté que las almohadas y mantas de la señora estaban en el sofá de la sala, y la mesa de café frente a él estaba llena de tazas de café medio bebidas. También había una Biblia y un rosario. Parecía que había estado comiendo y durmiendo en la sala durante algún tiempo. Cuando subimos, confirmé que la cama en el cuarto de la señora era un desastre. Parecía no haber sido usada en mucho tiempo. También había algo en la sala que realmente me alarmó. Apoyada en un rincón había una vieja escopeta de 2 cañones. Gerardo la recogió, la abrió y encontró 2 cartuchos gastados en la recámara. Sacó uno, lo olió y luego me indicó que el arma había sido disparada hace muy poco. Además, descubrimos algo más extraño. Todos los espejos en la casa de la señora Genoveva estaban destrozados y todas las puertas de los armarios estaban cubiertas con cinta gris. La que estaba en el pasillo delantero en el primer piso tenía un enorme agujero en el centro y pequeños agujeros picoteaban la madera astillada alrededor. No necesitaba ser un genio para deducir que la señora Genoveva había disparado la escopeta contra esa puerta. Terminada nuestra inspección de la casa, guardamos nuestras pistolas y nos regresamos para salir. La señora estaba de pie en la habitación detrás de nosotros, mirándonos con esa inquietante expresión vacía. Ambos casi saltamos del susto. Ninguno de nosotros la había escuchado entrar. Gerardo recuperó la compostura y le sonrió falsamente, intentando tranquilizarla diciéndole la verdad, que no había nadie dentro de su casa. Ella no se relajó ni pareció aliviada como las otras veces que la habíamos complacido. Empezó a llorar. Gerardo y yo nos miramos preocupados. Nos acercamos a la anciana y la consolamos lo mejor que pudimos, guiándola hacia su sofá y sentándonos a su lado. Después de que se controló, le pedimos que explicara qué había pasado. Ella estuvo callada unos momentos, luego comenzó a hablar. Lo primero fue un rasguño suave, lento y constante que parecía venir del interior de su armario en el dormitorio por la noche. Al principio había supuesto que probablemente era un ratón u otro animal pequeño, excepto que el rasguño parecía venir de demasiado alto para ser obra de un ratón. Siempre que abría la puerta del armario no había nada allí. Varias veces ella había intentado abrir la puerta del armario mientras el rasguño se escuchaba, para saber qué era eso, pero cada vez que agarraba la perilla se sentía asustada y no se animaba a abrirla. El rasguño sonaba demasiado suave, como si algo intentara atraerla a abrir la puerta del armario. Para estar segura, había comenzado a cerrar con llave la puerta de su armario por la noche. En los días siguientes, el rasguño se había vuelto más fuerte e intenso, como si algo intentara abrirse camino a través de la madera. Un día abrió la puerta de su armario y encontró marcas de garras en el otro lado. El verdadero horror para la señora había comenzado aproximadamente una semana después de que escuchó los rasguños por primera vez. Una noche se despertó al escuchar una voz que la llamaba, una voz que parecía venir de la puerta del armario cerrada con llave. Estaba muy asustada. Le pregunté qué pasó después. Se levantó de la cama y fue al closet. Alcanzó la cerradura, pero luego se detuvo. Algo no parecía correcto. Se comenzaron a escuchar golpes dentro del armario. Luego, una voz que parecía gritar mientras el armario se sacudía muy fuerte. Muy asustada, ella huyó de su dormitorio y pasó la noche en el sofá de la sala de estar. Eventualmente, los golpes se dejaron de escuchar. En este punto, Gerardo la interrumpió. Le preguntó por qué no nos había llamado en la estación de policía cuando esto sucedió. Ella guardó silencio por un momento. Nos dijo que pensó que pensaríamos que solo se lo estaba imaginando. Sabía que la gente del pueblo pensaba que era una vieja loca, y nos había llamado tantas veces antes por cosas que resultaron ser nada. Pensó que tal vez todo estaba en su cabeza y no quería molestarnos por eso. Las cosas habían escalado bastante rápido desde entonces. Los golpes y las amenazas habían continuado todas las noches. Tenía demasiado miedo para dormir en su dormitorio y comenzó a dormir en el sofá de la sala.
Una noche los golpes comenzaron, no solo en la puerta del closet de su dormitorio, sino en todas las puertas de los closets de la casa, todas al mismo tiempo. Nos dijo que era como si hubiera gente en todas ellas tratando de salir todas a la vez, pero era la misma voz en cada closet. Atemorizada, clavó todas las puertas del closet para evitar que la cosa, lo que sea que fuera, saliera a buscarla. Unos días después, ella estaba en su baño y se estaba lavando las manos en el lavabo, cuando levantó la vista hacia el espejo del gabinete del medicamento. Ella vio aquello. Ella describió que vio su rostro en lugar del propio. Estaba vestido con una túnica negra con capucha, y su rostro era un cráneo sonriente con cuernos. Sus ojos eran rojos como los del diablo mismo. No estaba detrás de ella en el espejo, estaba dentro del espejo mismo. El ser extendió sus garras desde el espejo e intentó agarrarla. En el horror, ella arrojó una botella de loción al espejo, rompiendo el vidrio. Luego, para estar segura, hizo lo mismo con todos los demás espejos de la casa. Me preguntaba cómo podía permanecer en esa casa después de todo lo que le había ocurrido. Ella no tenía a dónde ir y nadie que la recibiera. Las noches eran terribles, pero durante el día era mejor. Al menos podía dormir un poco. Todo se detenía por la mañana y nunca ocurría durante el día. Empezó a ocurrir todo el tiempo, día y noche. No estaba segura en ningún momento. Todo había llegado a un punto crítico esa misma mañana. Los golpes se habían vuelto más violentos y fuertes hasta que todas las puertas de los armarios temblaban en sus marcos. La señora Genoveva sabía que, incluso con tablas clavadas sobre ellas, era solo cuestión de tiempo antes de que esa cosa lo rompiera. En su desesperación comenzó a rezar y a leer la Biblia, lo que solo hizo que la entidad en el armario se riera de ella. Finalmente sacó la escopeta de su difunto esposo y disparó a través de la puerta del armario. Por un minuto o algo así, no hubo ningún sonido. Empezó a pensar que finalmente había terminado. Vio esos ojos rojos ardiendo en la oscuridad, en el agujero que había hecho la escopeta. Gerardo y yo permanecimos en silencio durante algún tiempo, tratando de asimilar lo que nos acababa de contar. Nos miramos el uno al otro, preocupados por su historia. Ninguno de nosotros realmente lo creía, pero era evidente que la pobre mujer estaba profundamente perturbada. Estaba sufriendo algún tipo de crisis nerviosa. Tal vez su débil percepción de la realidad finalmente había colapsado, o tal vez la vejez estaba afectando su mente. Una cosa estaba clara: no era seguro que estuviera sola, especialmente aquí. No era saludable para ella. Por todo lo que sabíamos, tal vez sus delirios paranoicos eran el resultado de algún tipo de moho peligroso que se había formado en la casa. Gerardo y yo nos salimos para hablar en privado. Ambos coincidimos en que ella necesitaba ayuda y que debería ser institucionalizada, pero por ahora era mejor que se quedara en otro lugar. Regresamos y le comunicamos a la señora Genoveva que vendría con nosotros. Pasaría la noche en la comisaría. Las camas no eran muy cómodas, pero al menos estaría lejos de la casa que tanto la atormentaba. Su estado mental parecía haber mejorado en ese corto periodo de tiempo desde que se había alejado de la casa. Sonrió y nos dijo que no podía esperar para, finalmente, tener una noche de sueño decente sin tener que preocuparse por esa cosa golpeando las puertas. Creo que en gran parte estaba contenta de no tener que temer más a la entidad que estaba convencida de que acechaba en su casa. Alrededor de las 4 a.m. de la mañana, cuando ya estaba en mi casa durmiendo, recibí una llamada para que me presentara de inmediato en la estación. Cuando llegué, el jefe, junto con Gerardo, Pedro y Víctor, estaban reunidos afuera. El jefe me saludó con una expresión grave cuando me acerqué. Me informó que la señora Genoveva había desaparecido. Lo miré confundido. Vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Pedro, que era al que le había tocado quedarse de guardia nocturna en la estación, había escuchado gritos escalofriantes y sonidos muy raros, provenientes de donde estaba la señora Genoveva, alrededor de las 2 a.m. y luego nada. Cuando fue a ver qué era lo que estaba pasando, se encontró con algo que no quería decirme. Fui a ver.
Lo que me encontré fue una escena que definitivamente jamás me hubiera esperado encontrarme. Había sangre salpicada por todo el lugar, en las paredes, el suelo, la cama, incluso el techo. Las sábanas manchadas de sangre habían sido arrancadas del colchón, como si alguien hubiera intentado desesperadamente aferrarse a ellas mientras era arrastrado fuera de la cama. Pero no había ninguna señal del cuerpo de la señora. Nunca encontraron a la señora Genoveva. Fantasmas. Hace tiempo, cuando trabajaba con Estela, una oficial, nos asignaron patrullar una zona cerca de un pequeño pueblo en Baja California. Aquel día transcurría como cualquier otro, bajo el cielo despejado, hasta que el radio de nuestra patrulla sonó. La voz del otro lado nos indicó que debíamos dirigirnos inmediatamente a una construcción antigua, la cual había estado cerrada por décadas. La información era escasa, solo sabíamos que algo anormal estaba sucediendo allí. Al llegar, el edificio mostraba claros signos de abandono. La pintura de las paredes estaba desgastada y había escombros por doquier. Empujamos la puerta, y al entrar, el crujir de la madera vieja bajo nuestros pies resonaba en cada esquina del silencio del lugar. Las ventanas rotas dejaban entrar rayos de luz que iluminaban el polvo en el aire. No teníamos detalles sobre qué estábamos buscando. Mi experiencia me había enseñado a no cuestionar órdenes. Comencé a inspeccionar cada rincón del edificio. Estela parecía cada vez más tensa. A medida que avanzábamos, su nerviosismo crecía. Mencionó sentir una presencia extraña, como si alguien nos observara desde las sombras. Al principio dudé de sus palabras. Su seriedad me hizo reconsiderar. Decidimos seguir adelante, impulsados por nuestra responsabilidad. Exploramos varios cuartos, cada uno sumido en más abandono que el anterior. En uno de ellos, el piso estaba cubierto de papeles viejos y muebles rotos. De repente, un sonido similar al de algo cayendo nos hizo detenernos. Nos giramos rápidamente hacia la dirección del ruido, con nuestras linternas penetrando la oscuridad. No vimos nada que explicara el origen del sonido, pero el ambiente se sentía cada vez más pesado. Estela insistió en que deberíamos abandonar el lugar, argumentando que algo no estaba bien y que su intuición le decía que debíamos irnos. Yo también sentía ansiedad. Sabía que necesitábamos una razón válida o una autorización superior para dejar la tarea asignada. Con ese pensamiento le sugerí continuar un poco más, con mayor cuidado. Seguíamos avanzando con cuidado dentro de la construcción. El piso de madera vieja bajo nuestros pies crujía con cada movimiento. Volteaba constantemente, alerta a cualquier cambio en el entorno. A veces creía detectar un movimiento fugaz en las sombras, pero al enfocar la linterna no encontraba nada más que el vacío y el desorden de un lugar abandonado. Estela estaba alterada, su respiración se había vuelto más pesada y sus pasos inseguros. Cada ruido, cada sombra parecía intensificar su ansiedad. Yo intentaba mantener la calma, pero la atmósfera del edificio también comenzaba a afectarme. En un momento dado, mientras revisábamos un cuarto lleno de cajas viejas y mobiliario roto, un movimiento rápido y un chillido agudo se escuchó. El sonido fue tan súbito y alarmante que ambos nos giramos hacia su origen. Con las linternas apuntando, buscamos la fuente del ruido, pero no había nada visible. Estela temblaba, y podía ver el miedo en sus ojos cuando se volteó hacia mí. Me dijo que eso no era normal, que teníamos que irnos. La miré, comprendiendo completamente su sentir, y asentí en acuerdo. Sin perder más tiempo, decidimos abandonar el lugar. Corrimos hacia la salida, el corazón latiendo fuertemente y sin atrevernos a mirar atrás, conscientes de que algo más allá de lo común acechaba en las sombras de esa construcción. Al alcanzar la seguridad de nuestra patrulla, sentimos un gran alivio al no estar dentro de esa construcción. Nos miramos, compartiendo una mezcla de confusión y temor, sin palabras para describir completamente lo experimentado. Sin entender del todo lo sucedido, pero seguros de que algo estaba muy mal, tomé el radio aún con las manos temblorosas y contacté a nuestro jefe. Le expliqué que la situación en el edificio era anormal
y potencialmente peligrosa. Evité entrar en detalles sobre el miedo que habíamos sentido y en cambio le informé que creíamos haber visto a alguien o algo dentro del lugar, que lo habíamos perseguido, pero que se había escurrido de nuestra vista. Sugerí que podría haber más personas o elementos desconocidos escondidos en el interior. Internamente no estaba seguro de nada, solo deseaba alejarnos de allí. El jefe nos dijo que fuéramos a la estación. Ya en la oficina del jefe, nos explicó entonces que había recibido órdenes de alguien de más arriba, alguien con mucho poder, que quería que revisáramos el lugar de manera muy discreta. Nos reveló que el edificio parecía simplemente una propiedad abandonada. En realidad, pertenecía a un político que tenía intenciones de postularse para gobernador en las próximas elecciones. Lo más sorprendente fue cuando nos contó que en ese mismo edificio muchos años atrás se había cometido un crimen que había sido ocultado. Las evidencias de ese crimen, específicamente los restos de las víctimas, todavía podrían estar allí. La persona que ordenó la revisión sabía de este oscuro secreto y quería asegurarse de que todo se manejara sin llamar la atención. El problema era que no podían ordenar una investigación oficial y abierta del lugar sin levantar sospechas. Si se hacía público que ya sabían de la posible existencia de pruebas en ese edificio, eso podría perjudicar enormemente al político involucrado y complicar las maniobras políticas de quienes estaban detrás de la orden. Después de la conversación con el jefe, entendimos que no teníamos otra opción más que regresar al viejo edificio y cumplir con la tarea que nos habían encomendado. El jefe fue muy claro. Teníamos que encontrar los restos humanos que supuestamente estaban escondidos allí. Además, mencionó que si nos topábamos con alguien más adentro, eso nos daría una buena excusa para justificar nuestra presencia en el lugar. Nos dio permiso de usar armamento pesado para asegurarnos de llevar a cabo la misión. Según él, la persona que había dado la orden original estaría muy agradecida si hacíamos el trabajo bien. Eso, en el mundo en el que vivimos, significaba dinero extra, y en trabajos como el de policía, eso es lo que a veces cuenta al final del día. Fuimos a la armería y tomamos algunas de las armas grandes que meses atrás nos había dado el cartel como parte de un soborno. Nos preparamos para volver al lugar, cargando todo lo necesario para enfrentar cualquier cosa que nos pudiéramos encontrar. En ese momento, Estela me miró con preocupación y me preguntó si realmente creía que con armas más grandes íbamos a poder enfrentar a lo que sea que nos había asustado antes. También expresó su temor de que lo que vimos pudiera ser el fantasma de alguna de las personas que habían sido asesinadas en ese lugar. Yo le respondí que nuestra prioridad era encontrar esos restos cuanto antes y que si algo o alguien nos intentaba asustar de nuevo, usaríamos el armamento para asegurarnos de que otra persona pudiera entrar y revisar el lugar en vez de nosotros. Ella pareció convencida con el plan y sin más, nos dirigimos de nuevo al edificio. Al llegar Estela y yo comenzamos a revisar cada rincón del enorme lugar. Estaba completamente oscuro y el tamaño del edificio hacía que la búsqueda fuera realmente difícil. Avanzábamos lentamente, intentando cubrir la mayor área posible. De repente, mientras nos adentrábamos más en el edificio, sentimos una ráfaga de aire frío. Eso no tenía sentido, considerando que al entrar el lugar estaba tan caliente y que afuera la temperatura era de al menos 22 grados. Ese cambio abrupto de temperatura nos puso aún más alerta. Con las armas listas y los nervios tensos, continuamos avanzando con precaución. De repente, escuchamos un susurro distante. Nos detuvimos y nos miramos tratando de identificar de dónde venía. El murmullo se hizo más fuerte, como si alguien estuviera hablando en voz baja, pero no podíamos entender las palabras. Decidimos seguir el sonido que nos llevó a una puerta al final de un largo pasillo. La puerta se abrió lentamente, como si alguien o algo estuviera invitándonos a entrar. Estela y yo intercambiamos miradas, pero sabíamos que debíamos continuar. Los dos creíamos en cosas así paranormales, y la lógica nos dijo que lo más probable era que los fantasmas de los muertos nos estaban guiando para encontrar sus restos y ahí poder reunirse con su familia.
Entramos en la habitación y lo que vimos nos heló la sangre. La habitación estaba llena de figuras sombrías. Había fantasmas ahí. Todo el lugar estaba oscuro, pero nosotros llevábamos linternas. Al alumbrar nos topamos con bultos, siluetas de personas que no se iluminaban con la luz. Por eso supimos que ahí había cosas, porque veíamos su silueta debido a que iluminamos toda la habitación y esas siluetas permanecieron a oscuras. Yo quería salir corriendo, pero por alguna razón no lo hice. No es que yo quisiera hacerme el valiente, nada de eso. Solo no corrí del lugar. Esas sombras nos iban cerrando el paso, haciendo que nos desviáramos ligeramente para no chocar con ellas. Era como si estuvieran tratando de mostrarnos hacia dónde debíamos ir. Nosotros caminamos muy despacio hasta que llegado cierto punto las sombras nos rodearon. En ese momento yo pensé que nos iban a atacar o algo, pero en eso mi compañera me agarró del brazo y me dijo que mirara el suelo. Ella había apuntado con su linterna y se veía como una agarradera. Yo me agaché para agarrarla. Era la agarradera de una compuerta. Era bastante pesada porque intenté levantarla con una sola mano, y no pude. Ya cuando usé la fuerza de los dos brazos pude abrir, y en ese momento las sombras desaparecieron. Lo que quedó expuesto al levantar la compuerta fueron un montón de pedazos de huesos y mucho polvo que definitivamente no era tierra. Ambos supusimos que eran cenizas. Al parecer ya habíamos encontrado lo que debíamos. Solo nos faltaba ver cómo justificábamos el hallazgo. Primero necesitamos tomar un respiro y salimos del edificio. En la cajuela del vehículo llevábamos una hielera con cerveza, obviamente cuidándonos de que no nos viera la gente. Nos tomamos una y en eso que vemos que va pasando un muchacho de unos 20 y tantos, se notaba a simple vista que ni trabajaba ni estudiaba. Además, en una mano llevaba un cigarro de cannabis. Tuve una brillante idea. Saqué una de las armas largas y le apunté al mismo tiempo que le gritaba que se acercara. Mi compañera como que sabía cuál era mi plan, pero no dijo nada. El muchacho estaba frente a mí, le arrebaté el cigarro y lo agarré del cabello. Le dije que ese día tenía muy mala suerte y que iba a hacer exactamente lo que yo le dijera, o la pasaría muy mal. Él obviamente accedió. Primero le dije que agarrara una piedra grande y la arrojara contra la patrulla de tal manera que rompiera uno de los vidrios. Luego lo hice correr hasta el interior del edificio y lo fui guiando para que entrara al lugar donde habíamos encontrado los restos. Mientras tanto, mi compañera dio el aviso de que yo estaba persiguiendo a alguien para que acudiera otra patrulla al lugar. Estaba con el muchacho en el lugar indicado. Le ordené que me diera un golpe muy fuerte en la cara. Él como que lo dudó, pero le dije que si no me golpeaba yo iba a dispararle. Me dio el golpe. Como él ya me había agredido, yo podía repeler la agresión. Lo que hice fue darle un cachazo que lo dejó noqueado. Ya llegaron otros compañeros y procedimos con la detención. Y al mismo tiempo hice como que me sorprendí al supuestamente apenas descubrir el lugar donde estaban los huesos. Se llamó a los forenses y, luego de los primeros estudios, se supo que ahí estaban los restos medio pulverizados de por lo menos 20 personas. En lo que a mí respecta, esta historia tuvo un final que pudiera considerarse feliz, porque todos los familiares de las personas cuyos restos encontramos, al menos pudieron ya tener la certeza de que las personas que consideraban desaparecidas ya estaban muertas. Ya no tenían que permanecer con la angustia de no saber qué les había pasado. Ataque. Esto que voy a contarles es algo que me pasó hace ya algunos años. Hace tiempo trabajaba en la industria de la construcción. Todo iba bien hasta que llegó una terrible crisis económica a este sector. Por la crisis tuvieron que recortar gastos y por ello perdí mi empleo. Ante la urgencia de alimentar a mi mujer y mis 4 hijos, me vi en la urgencia de trabajar en lo que apareciera. En una ocasión, mientras estaba en la calle, me encontré con Alfredo, un amigo de siempre. Al contarle de mi situación, él me dijo que había una vacante en el lugar en el que él trabajaba de guardia. Como de broma, me dijo que las personas en ese lugar no aguantan porque allí suelen pasar cosas extrañas, pero que trabajando con cuidado no pasaba nada. Al hacer verdad esa advertencia,
La tomé a la ligera porque nunca fui de creer en fantasmas o esas cosas paranormales. Le pedí que me ayudara hablando con su jefe para que me diera el trabajo. Ahí estaba, listo para iniciar mi nueva labor de guardia en ese antiguo supermercado. Llegué puntual a las 6 de la tarde, con la idea fija de hacer bien mi trabajo para mantener esta nueva fuente de ingresos. La primera impresión era importante. Me aseguré de presentarme de manera formal. Luego de un breve recorrido por las instalaciones que ahora mostraban claras señales del paso del tiempo y de la demolición en proceso, me entregaron el equipo básico para mi turno. Este consistía en un silbato, una radio y una linterna. Además, me dieron un arma para llevar conmigo, más que para defensa. Parecía ser simplemente para impresionar, ya que no tenía balas. Para trasladarme a mi lugar de trabajo, me subieron a una camioneta que me llevó hasta el antiguo supermercado. Al llegar, me encontré con Luis, mi compañero de turno, que ya tenía tiempo trabajando para la empresa y conocía bien el lugar. El edificio era grande. Nos tocaba asegurarnos de que nadie ingresara al lugar, especialmente porque había sido un punto de reunión para actividades delictivas variadas, desde robos hasta actos mucho más graves. Luis me explicó los detalles del trabajo. Escuché atentamente cada instrucción, sabiendo que la seguridad de ambos podría depender de seguir esas reglas al pie de la letra. En medio de nuestra conversación, Luis hizo una pausa, me miró fijamente y soltó una pregunta inesperada. Me preguntó si creía en fantasmas, y le dije que no. Sin cambiar su expresión seria, Luis continuó explicando que solo cuidaríamos el segundo piso y que el tercer piso y el fondo del segundo estaban prohibidos. Según él, en esos lugares se encontraba aquello en lo que no creo, y que si decidía entrar a esos lugares sería bajo mi propia responsabilidad. Añadió que él había podido mantenerse en el trabajo porque sabía que hay cosas que es mejor dejar en paz. Las horas pasaron lentamente en ese turno de medianoche. A las 12 llegó el momento de cambiar de guardia. Luis tomaría mi lugar en la parte baja y yo subiría a cubrir el área alta del edificio, con la estricta instrucción de no ir al tercer piso, sin importar lo que viera y oyera. El lugar donde me asignaron era bastante escalofriante. Apenas había luz en algunas partes de la edificación y el resto estaba en oscuridad. Como Luis me había aconsejado, decidí quedarme en el espacio asignado, sin desviarme ni explorar más allá de lo necesario. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando, al dar la vuelta en una esquina, comencé a escuchar unas voces muy tenues. Al agudizar el oído pude distinguir que eran más de una voz. Era como si muchas personas estuvieran conversando en voz baja, murmurando entre ellas. Las voces parecían decir frases que no alcanzaba a entender del todo. Esto me asustó, pero sabía que mi deber era cuidar el lugar y no podía permitir que mi miedo interfiriera en mi primer día de trabajo. Me acerqué despacio hacia la dirección de donde provenían las voces y vi que a lo lejos alguien corría hacia las escaleras de ese piso, precisamente el lugar al que Luis me había advertido que no fuera. Intenté llamar a esa persona, recordándole que estaba en propiedad privada y que debía marcharse, pero no me hizo caso. Por el contrario, se adentró más en la oscuridad. Saqué la radio para llamar a Luis, pero esta no funcionaba, solo emitía interferencia, lo que aumentaba mi sensación de incomodidad. No me quedó otra opción que ir a buscar a esa persona para sacarla del edificio. Mientras subía las escaleras, la piel se me erizaba y una sensación muy desagradable subía por mi espalda. Al llegar al piso, el lugar estaba en un completo desorden, como si un tornado hubiera pasado por allí. Todo estaba revuelto y fuera de lugar. Avancé, a lo lejos, pude ver a esa persona que trataba de esconderse de mí, pero al mismo tiempo se dejaba ver. Fui tras ella, haciendo ruido con mi silbato y la linterna para asustarla y hacer que dejara de esconderse. Entró en una habitación y la seguí hasta allí. La habitación parecía una antigua sala de cine, o al menos eso me pareció por la forma que tenía. Revisé todo el lugar, pero no encontré a nadie. Fui de fila en fila buscando a esta persona, pero no hubo rastro de ella.
Cuando estaba por retirarme, la luz de mi linterna comenzó a parpadear y luego se apagó completamente. Me quedé en total oscuridad. La linterna era nueva. Esa misma tarde, cuando me la entregaron, la sacaron de la bodega y le pusieron las pilas delante de mí. No tenía sentido que fallara tan pronto. Intenté avanzar a tientas hasta donde recordaba que estaba la puerta y traté de empujarla para abrirla. Era una puerta que se abría hacia un lado, que no tiene ningún tipo de cerradura, pero no se abría. Yo empujaba con todas mis fuerzas, pero era como si alguien del otro lado la estuviera sosteniendo, impidiéndome la salida. Escuché una risa sombría que retumbaba en las paredes de ese lugar. Traté de usar la linterna de nuevo, pero esta no funcionaba. Llevé mis manos a la cintura para sacar el arma que no tenía balas, para al menos intimidar a la persona que me estaba acechando. Comencé a buscar en media oscuridad y pude ver a lo lejos un par de luces que destacaban entre las sombras. Se movían de una forma muy peculiar y me dio la impresión de que eso quería que lo siguiera, pero por nada del mundo lo iba a hacer. Del otro lado de la puerta podía escuchar cómo alguien se acercaba, pero el sonido que hacía al caminar no parecía como si de una persona se tratase. Los pasos eran fuertes y pesados, tanto que hacían temblar el lugar donde me encontraba. Al sentir que eso se aproximaba a la puerta, me acerqué a la luz que estaba delante. Cuando me acerqué, pude sentir la madera de la puerta. Pude abrirla. En ese momento, la puerta que estaba del otro lado se azotó muy fuertemente, como si un fuerte viento la hubiera cerrado. Seguido de esto, pude escuchar el volar de muchas moscas. Hacían un sonido ensordecedor y estaban acompañadas de un olor muy parecido al estiércol. Era un olor nauseabundo muy fuerte. Cuando miré hacia la puerta, pude ver una sombra muy grande que emitía un sonido muy aterrador. Era como si reclamara a algo. Temblaba mientras seguía adelante. No me quedaría ahí para esperar a que esas cosas me encontraran. Muy lento me alejé, guiándome por las paredes del lugar. Cuando estuve a una distancia segura, probé prender mi linterna y, para mi sorpresa, esta vez sí funcionó. Sentí que la suerte estaba de mi lado y que ahora debía buscar la salida lo más rápido posible. Me dirigí hacia donde recordaba que estaban las escaleras que me condujeron hasta la segunda planta. Después de un rato las pude ver a lo lejos, pero junto con la visión de las escaleras, esos susurros de gente murmurando volvieron a llenar el aire. Sentí mucho miedo porque no sabía qué iba a pasar. En cuclillas me fui acercando a las escaleras y cuando estaba por bajar, detrás de mí escuché algo que me llamaba. Al voltear vi una mano negra salir de detrás de un escritorio. Quedé inmóvil por la impresión y no pude moverme. Mientras observaba ese pequeño escritorio, comenzó a emerger una criatura enorme con aspecto cadavérico. En sus ojos solo había oscuridad y una expresión que denotaba gran maldad. En su boca tenía una hilera larga de dientes muy grandes y me sonrió de una forma macabra. Estiró su larga y gran mano hacia mí, mientras me decía en un susurro que me quedara a jugar con él. Justo cuando esa criatura me iba a tomar, perdí el equilibrio y caí de espaldas por las escaleras abajo. Rodé por los escalones, golpeándome sin control hasta que todo se volvió oscuro. Cuando desperté, me encontraba en una cama de hospital. Los médicos dijeron que era prácticamente un milagro que no hubiera muerto. Me había roto 3 costillas y una pierna, pero afortunadamente no tenía ningún traumatismo serio en mi cabeza. Me recuperé en aproximadamente 6 meses, pero siempre que dormía podía ver a esa criatura reclamar mi alma, debido a estos terrores nocturnos. Tuvieron que llevarme a una señora que hacía trabajos con la Santa Muerte para que me ayudara con el mal que tenía. La señora dijo que un demonio me había marcado y que si no hacía algo pronto para ayudarme, lo más seguro era que el mal que me había dejado acabaría matándome. Hice todo lo que la señora me dijo, y después de 3 meses de hacer limpias, oraciones y baños con unas hierbas amargas y de un olor muy fuerte, quedé limpio. O al menos eso me dijo ella. Durante ese tiempo viví en un constante estado de ansiedad, esperando que cada ritual y cada oración me alejaran más de aquel ser que me había marcado esa noche.
La empresa para la que entré a trabajar ese día cubrió todos los gastos médicos e incluso me dio trabajo una vez que pude recuperarme. Curiosamente, este trabajo sería en el mismo lugar donde sufrí el accidente. Acepté. Esta vez cuando volví al edificio, lo hice con un nuevo respeto y un nuevo temor a lo desconocido. Sabía que había lugares donde los vivos no deben entrar y que a esas cosas oscuras es mejor dejarlas quietas. Aprendí a mantenerme dentro de los límites seguros, evitando aquellos rincones marcados por las sombras. A medida que pasaban los días, me volví más cauteloso en mis rondas. No olvidaba las noches en el hospital ni las sesiones de limpieza que necesité para deshacerme de la pesada sombra que me acechaba. Mis compañeros de trabajo, algunos nuevos y otros no tanto, a veces comentaban sobre mí. Con cada turno que terminaba, sentía un alivio al saber que había pasado una noche más sin incidentes. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.